La UNESCO, en la Carta de ICOMOS que adoptó en Bruselas en 1976, se refiere al turismo cultural y lo define por primera vez. O sea, no es algo con larga tradición la idea del turismo cultural. Y dice lo siguiente: el turismo cultural es aquella forma de turismo que tiene por objeto, entre otros fines, el conocimiento de monumentos y sitios históricos artísticos. Ejerce un efecto realmente positivo sobre estos en tanto y en cuanto contribuye, para satisfacer sus propios fines, a su mantenimiento y protección. Esta forma de turismo justifica, de hecho, los esfuerzos de tal mantenimiento y protección que exigen de la comunidad humana debido a los beneficios socioeconómicos y culturales que comporta para toda la población implicada. Creo que el esfuerzo de redacción del grupo de ICOMOS en 76 fue bastante bajo, pero nos da una idea de lo que estamos hablando. Y esto me hace pensar en Thomas Cook, que en 1841, como debe saber la señora defensora en este juicio, porque ella es británica, Thomas Cook dijo que los viajes en tren podrían ser usados para el cambio social. Y en 1841 organizó el primero de esos viajes entre dos ciudades de Inglaterra. 178 años más tarde, y siendo la agencia de viajes más antigua del mundo, anunció su liquidación forzosa. 105 aviones en tierra, 600.000 clientes afectados en 17 países, se perdieron 22.000 empleos e hizo que la Autoridad de Aviación Civil del Reino Unido pusiera en marcha la mayor repatriación en tiempos de paz para hacer regresar a 150.000 británicos que disfrutaban sus vacaciones fuera del país. Realmente un fenómeno para tener en cuenta. La quiebra de Thomas Cook. La razón que adujo la agencia, que actualmente en realidad es mayoritariamente de intereses chinos, fue que la competencia de agencias que operan por Internet hizo que la enorme cantidad de sucursales, edificios, empleados de Thomas Cook no pudiera competir en el mundo del turismo. Desde luego también dijo que era porque el verano de Gran Bretaña había sido muy caluroso y que el Brexit se venía y demás, pero lo cierto es que quebró. Los museos tradicionales, estábamos hablando recién de los modelos exitosos, donde pareciera que si no hay una arquitectura espectacular, el público no va a venir, emula esos modelos y hace que en la atracción de ese público y la construcción de espacios que no son utilizados para exposiciones, pensemos en el gran carrusel del Louvre, por ejemplo, que es prácticamente un shopping, hace que haya menos plata para programación y que esa plata se gasta para mantenimiento. La pregunta sería, ¿no sucederá con los museos lo que sucedió con la agencia Thomas Cook, que el gasto en infraestructura física y en embellecer un espacio para ser atractivo y que sea monumental como requisito un museo, hace que finalmente desaparezcan y ganen los dispositivos de Internet frente al fenómeno museal que todos conocemos? No cabe duda que el turismo ayuda a la economía de los museos. Pero lo que hoy estamos juzgando no es al turismo, sino que, conforme al criterio de la Fiscalía, saber si se adaptan a la demanda simplista, si los museos se adaptan a la demanda simplista, reduccionista y distorsionadora de identidades y deben ser juzgados como culpables, o bien sí, siguiendo el criterio de la defensa. Este es un criterio alarmista y los museos hacen bien en promover la asistencia de público de todo tipo, cualquiera sea su expectativa, y acomodarse estratégicamente a los gustos de ese turista. La fiscal será la eminente doctora mexicana Ana Rosas Mantecón.
y la defensora, la experimentada directora de la Asociación de Museos del Reino Unido, la señora Sharon Hill. Cada una de ellas presentará 3 testigos que expondrán sus casos y serán ustedes, señoras y señores miembros del jurado, quienes determinarán si los museos que se ajustan a esa demanda del turismo son culpables o inocentes. Para eso les ha sido dado un token. ¿Lo tienen ustedes consigo? Bien. Y habrá 2 cajas, una donde juzgarán luego de, no vengan con prejuicios, luego de escuchar a los testigos y a los distinguidos camaradas, habrán de depositar su token en la caja de culpable o en la caja de inocente. Esto será el fin del proceso. Ahora cedo la palabra a la señora fiscal. Buenos días. Respetable señor juez, honorable audiencia. No resulta nada sencillo sentar hoy en el banquillo a nuestro sospechoso del turismo, el fenómeno de masas más importante de la segunda mitad del siglo XX. ¿Cómo cuestionarlo si produce riqueza y empleos, atrae inversiones que permiten adquirir nuevas obras, restaurar y adaptar espacios de los museos, trae recursos que revitalizan economías decadentes e impulsan la producción artesanal e industrial? Tan solo en el 2018, los 670 millones de turistas que recorrieron el planeta generaron ingresos por miles de millones de dólares. Y sin embargo, el turismo trastoca profundamente nuestros museos, convertidos en modernos centros de peregrinación, ahora que algunos de sus objetos se han vuelto reliquias sagradas. Hace apenas unos meses, el Louvre, en mayo de este año, reventó. Los trabajadores decidieron el paro enarbolando su derecho de retirada ante las precarias condiciones para lidiar con los más de 10 millones de turistas que anualmente llegan, buena parte de ellos a hacerse una selfie imposible frente a la Gioconda. No es un caso aislado de sobresaturación. Solo los 20 museos más visitados del mundo atrajeron más de 100 millones de personas el año pasado. Permítame, señor juez, hacer un poco de historia y analizar los antecedentes del caso que hoy nos convoca. La relación entre los museos y el turismo no es reciente. El patrimonio fue uno de los primeros motivos de viajes turísticos, pero en la última mitad del siglo XX la masificación del turismo ha producido cambios cualitativos y cuantitativos en esta relación. ¿Pero podemos atribuir todas estas calamidades al turismo? Solicito atentamente a usted, respetable señor juez, que añada otro banquillo de acusados, ya que considero que el problema no es solo del turismo de masas, sino del modelo económico neoliberal que ha vulnerabilizado a nuestros espacios culturales. Los fondos cada vez más raquíticos con los que operan, las presiones económicas y las lógicas mercantilistas que se les imponen, los han empujado a competir entre sí por financiamiento y con otras ofertas culturales por los públicos, ante el debilitamiento y empobrecimiento de los estados protectores y de las instituciones tradicionalmente patrocinadoras. ¿Qué ha ocurrido? Bueno, que buena parte de ellos están en riesgo de muerte por estrangulación presupuestal, que se agrava si consideramos que los recortes han sido porcentualmente mayores para los espacios más pequeños. Está también la reconversión comercial que viene convirtiendo a los museos en una empresa y a los bienes culturales en mercancías, aplicando criterios productivistas empresariales a su funcionamiento y resultados. Esta visión empresarial conduce a toda clase de perversiones que han removido las bases mismas de los museos y, coincidiendo con lo que introdujo nuestro señor juez, han sumido en una crisis de identidad institucional a los museos. ¿A qué me refiero con perversiones? Esta primera, la peste numérica, que es el cuantitativismo. Es la presión por captar el máximo de público que ha llevado a valorar el éxito de acuerdo al volumen de visitantes, buscando objetivos más cuantitativos que cualitativos. Los museos están hoy en día más interesados en meter personas al museo que museo en las personas. El más evidente
es también el riesgo de morir de éxito, por la presión intensa sobre los destinos patrimoniales que hace temer por su conservación. La geométrica multiplicación de los viejos aventureros solitarios, transformados en turbas sedientas por capturar imágenes, nos recuerda Robert Francis Gilbert, el clérigo inglés que en el siglo XIX aseguró que de todos los animales nocivos, el más pernicioso es el turista. No todo es achacable al turismo, sin embargo. Junto con él, la revolución de las telecomunicaciones, dándole un papel estelar a la televisión, ha transformado profundamente nuestros hábitos cotidianos y también nuestra percepción de la realidad. Todo lo contemplamos como espectadores y a la realidad como espectáculo, pensando en los museos, los campos de concentración, las guerras, y nos volvemos todos turistas en cierta medida. Se intensifica la relación entre museos, comercio y turismo, y por eso los grandes museos se van pareciendo un poco más a los centros comerciales y estos a los museos. Los museos se posicionan como productos turísticos o de entretenimiento, adaptándose a las nuevas exigencias, so pena de quedar marginados. También los santuarios, piensa en Montserrat, en Lourdes, pasan de lugares de recogimiento para los creyentes a destinos turísticos. Los museos en realidad se vuelven las marcas, los diferenciadores de las grandes ciudades que se van pareciendo entre sí, con sus paisajes plagados de las mismas grandes marcas multinacionales. ¿Cuál es el problema? Que hay que reorganizarlo todo para brindar productos espectaculares, rápidamente digeribles, para viajeros fatigados y apresurados. Los turistas hoy en día viajan cada vez más y más hacia horizontes más vastos por la facilidad de desplazamientos que ha traído la globalización y por el aumento del poder adquisitivo de las clases medias del primer mundo, pero con menos y menos tiempo por las presiones productivistas a que son sometidos. Ha traído esto una serie de vicios como la aperturitis, que es la lógica de la novedad y de la espectacularización, que hace que los apoyos y recursos para crear nuevos museos sean mayores que los que se dan para garantizar la continuidad de los mismos. La arquitecturitis, ¿no?, que es este sobredimensionamiento del elemento arquitectónico sin adecuarlo a las necesidades museísticas, y otros efectos perniciosos como la selección o desprecio de elementos culturales según puedan convertirse o no en espectáculos vendibles. Se produce una banalización del museo, improvisación, empobrecimiento de contenidos para orientarlos hacia el esparcimiento de las masas y a satisfacer el voraz apetito de la máquina turística. El peligro latente, señor juez, es que la toma de decisiones para la programación de los museos deje de estar motivada por la identidad, ese nosotros del nosotros que ha sido un fundamento de la activación de nuestros museos, y se vuelva el motivo principal el nosotros de los otros, esa imagen externa de los centros emisores de turismo usualmente estereotipada de nuestra identidad. Permítame concluir, señor juez, que esta obsesión por conseguir cada vez más visitantes vuelve inviables los museos. Pone en riesgo su seguridad, la preservación de las obras, disminuye la eficacia comunicativa y sus posibilidades de fungir como espacios de encuentro con los otros. Va en contra del principio fundamental de brindar a los públicos una experiencia de calidad que requiere observación, conversación, placer, una vivencia emocional e intelectual plena. Esto significa tiempo y espacio, algo que los ritmos multitudinarios del turismo pulverizan. Muchas gracias. Agradezco al señor fiscal, la señora fiscal, que dice que hace falta tiempo y espacio, que haya aprovechado su tiempo y ha determinado en el momento adecuado para dar lugar a los testigos de la acusación. El primero de ellos será la testigo peruana Ulla Holmquist.
señor juez, señora fiscal, gracias por la invitación, jurado. Tengo que empezar diciendo que me negaba a ser testigo. Me negaba fuertemente, pero he tenido que subir acá para no ser cómplice. Y tengo que decir también que evitaré involucrar mis emociones y sentimientos a tal punto que me definan o que ustedes me puedan identificar más bien como una testigo de la defensa. Sin embargo, me presento acá como testigo de una relación que veo que muchos describen como tensa. Me ha costado aceptar que sí, existen tensiones en ella, pero, señor juez, ¿qué relación es perfecta? Yo he crecido dentro de esa relación. Yo soy hija de esa relación. La he visto enfrentar la oposición de las familias y salir airosa. Una relación que fue construida con un cierto recelo inicial, pero también tengo que decir con cuidado y cariño. Y sin embargo, ya crecidos los hijos de este encuentro, comienzan a aparecer algunas incomprensiones. ¿O será quizás un cansancio? ¿O será que frente a las tensiones parece aparecer la salida fácil de que cada uno siga su rumbo sin hablarse? Cuando quizás es que la magia se ha perdido, quizás es necesario que vuelvan a hablarse con palabras tiernas. Se habla de una separación de cuerpos como solución o el posible divorcio, pero creo, señor juez, y antes de optar por la separación nos queda el asumir el problema, y usted lo dijo ayer, y pasar por la terapia. Pero he de testificar en la intención de que los problemas podamos tenerlos delante y enfrentarlos para darle solución de ser posible. Tengo que empezar mi testimonio contándoles, como ya les acabo de mencionar, que yo crecí dentro de esta relación. Mi madre, museo, llegó a la relación con una gran herencia, valiosa, cuidada, hermosa, una gran dote. Y conoció a mi padre turismo. ¡Ay, ese hombre de mundo! Viajado, cosmopolita, de buen comer, políglota. Se enamoraron, pero no fue un amor a primera vista, no. ¿Qué va? Mi madre al inicio miraba a mi padre con desdén. Ella podía pasarse horas apreciando cada objeto de su herencia y conocía tanto de ellos. Él, curioso y prendado de la belleza de mi madre y de su dote, le preguntaba sobre ellos. Mi madre empezaba así su descripción en un cuidadísimo arqueoñol, que no sé si lo conocen, ¿no? Y para su sorpresa y desilusión, él no hablaba arqueoñol. ¡Oh, qué desdicha, qué decepción! Pero mi padre, que hablaba los 6 idiomas más hablados en el mundo, logró convencerla de que ella, siendo tan inteligente, podía aprender otros idiomas y dejar de hablar una lengua que solo hablaba el 0.00000001 de la población. Él escuchaba sus historias interesado, sobre todo por conquistar su amor y por ser aceptado en la familia y gozar de la herencia. Poco a poco, ella, correspondiendo a ese amor, comenzó a contarle mejor las historias relativas a su herencia, ya no solo contando lo que había encontrado en los libros de la gran biblioteca, sino lo que había escuchado de niña, lo que se había imaginado de ellos, lo que creían que eran, en fin. Y a estas tertulias comenzaron a acercarse los amigos y amigas. Apareció la música para acompañar esas veladas, la comida. El saber y el placer convivían. Poco a poco yo vi cómo mi madre floreció y se convirtió en una verdadera contadora de historias, encantadora, seductora, y gozaba de la mirada robada de mi padre que no cabía en su orgullo por ella, porque desde lejos venían los amigos, parientes y gente que pagaba por escucharla a ella, por comer con ella, por cantar con ella. El encanto de mi madre había traspasado fronteras. La gente desde diversas partes del mundo quería conocerla y gozar de sus historias. La casa se llenaba de historias y era una economía boyante porque la gente venía y mi padre organizaba las visitas. El esfuerzo era grande para mantener esa acogedora hospitalidad. Todos estábamos involucrados en este hogar
en donde la herencia materna ya no solo hablaba de la familia de mi madre, sino que dialogaba con historias de otras tierras y tiempos. Pero algo pasó. Y creo yo que esto pasó cuando crecimos nosotros y llegaron los nietos y comenzaron a poblar la casa de los abuelos, a correr en los pasillos, a disfrutar de las historias de la abuela, a reír, a mover las cosas del lugar, a hacerse preguntas nuevas y retadoras que tomaban el tiempo de la abuela, y los nietos traían a sus amigos y amigas a jugar en casa, a demandar la atención de la abuela. En fin, yo vi a mi padre cambiar. Oh, sí que lo vi. Dejó de disfrutar. Ya mi padre no podía ocupar los espacios solo con sus amigos, a su ritmo. Dejó de tener el control de espacios y tiempos, se puso ansioso. En fin, mi padre decidió él contar sus historias, porque él ya las conocía después de haberlas escuchado tantas veces, las podía repetir. Y además él tenía la voz más fuerte para callar a esos pequeños bulliciosos con mayor éxito que la consentidora abuela. Y seguir trayendo a casa a escuchar esas historias y seguir manteniendo la casa. En este hogar que creció construyendo experiencias acogedoras y novedosas, en el que mi madre aprendió los lenguajes de mi padre y mi padre motivó a mi madre a expresarse creativamente, hoy surge la amenaza de tensiones y silencios, la amenaza de que las experiencias de los invitados y los de la familia comiencen a disociarse, a no intersectarse, a no convivir. Sí, señor juez, no puedo negar que eso existe, pero existe también mi madre. Y mi madre, ella no va a claudicar a la convivencia y hará uso de toda su creatividad. Tengo como testigo la responsabilidad, señor juez, de indicarle que ella reconoce que hay un problema en casa y ese problema de convivencia lo va a enfrentar y lo debe enfrentar con la misma creatividad con que sabe contar sus historias. Estoy segura que mi madre sentará a mi padre, turismo, y a sus amigos y los acercará a sus nietos y nietas, a sus amigas y amigos, y con el lenguaje de los afectos y la emoción los hará contar sus propias historias. Mi madre, como usted dijo el día de ayer, señor juez, se hará del problema, porque los que se llaman museo o musea como ella, se hacen del problema. ¿Hay tensiones, señor juez, señoras y señores del jurado? Por supuesto que las hay, pero no puedo decir que sea una relación tóxica. Es una relación que genera las tensiones propias del gran fenómeno humano de la convivencia. Testigo. En la convivencia vamos a poder solucionar este problema y hacernos de un nuevo patrimonio sin deshacer, espero, el matrimonio. Siguiente testigo de la Fiscalía de México, Demián Ortiz Maciel. Tiene 5 minutos, señor testigo. Muy bien, honorable juez. Señor juez, distinguidos miembros y testigos de la defensa y de la Fiscalía, público sabio y conocedor, vengo a testificar ante ustedes como uno más de quienes tenemos la dicha de habitar en el estado de Oaxaca, del cual ayer tuvimos el mejor promocional posible con la intervención de Alejandro de Ávila. Miles de turistas nacionales y extranjeros nos visitan cada año, constituyendo uno de los principales motores económicos del Estado, con una derrama cercana a los $1,000 millones anuales. El atractivo de Oaxaca se funda en su diversidad y riqueza cultural y ambiental, ya sea las danzas e indumentaria que se presentan en julio durante los eventos de Guelaguetza, o las singulares celebraciones de Día de Muertos de noviembre. Nos visitan atraídos por los moles, las tlayudas y el mezcal, o con la perspectiva de desposarse y divertir a los invitados al ritmo de la calenda, de la cual ustedes ya ayer disfrutaron. Las montañas de la Sierra Norte y las cálidas playas de la costa son parte del imán oaxaqueño, lo mismo que la arquitectura colonial y los monumentos de Monte Albán, que justificaron su inscripción como Patrimonio Mundial. Les voy a contar una pequeña anécdota local. Unos cuantos días antes de la Guelaguetza, los habitantes de Oaxaca observamos con azoro a decenas de burócratas con brochas y pintura en mano. ¿Qué es lo que hacen? Pues ellos remozan frenéticamente las fachadas y banquetas del centro de la ciudad. Pero solo en esa época, solo en el centro y solo las fachadas. Y no se trata de una acción espontánea. Los envían para que los turistas no vean el descuido que puede llegar a tener el centro de la ciudad el resto del año. Y mejor no hablemos del resto de la ciudad. ¿Qué mejor analogía para la actividad turística en Oaxaca? Muy probablemente los amantes de la Guelaguetza no saben que en Oaxaca persiste la pobreza extrema y el racismo.
Muy probablemente ni los ecoturistas ni los participantes en congresos de museos se enterarán durante su visita del grave problema de escasez de agua que padece la ciudad o de la contaminación del río Atoyac por el que pasarán en su camino a Monte Albán. Los visitantes de noviembre no sabrán que los desfiles de Catrinas tienen más relación con James Bond y con una película de Disney que con tradiciones oaxaqueñas, ni los amantes de la gastronomía de que el boom del mezcal está generando riesgos para nuestra biodiversidad. ¿Y qué hacen los museos? Les pregunto, les comento, y los sitios patrimoniales de Oaxaca para que esos turistas trasciendan la fachada y se adentren en la fascinante, compleja y frágil realidad de nuestras culturas y regiones. Me temo que, salvo honrosas excepciones, muy poco. Es bien factible que quienes visitan maravillados los tesoros de la Tumba 7 y Monte Albán salgan de ahí sin enterarse que los pueblos zapotecos y mixtecos siguen vivitos y coleando, y que su forma de vida no se parece mucho a lo que su forma de vida no se parece mucho a lo que pueden ver en promocionales y eventos. Es de hecho mucho mejor, créanme. Las políticas culturales y turísticas y sus actores también se han encargado de construir fachadas de presupuesto, hashtags, folletos y estrellitas de TripAdvisor en torno a ciertos museos y sitios, ignorando por completo otros, aquellos que no forman parte del top 10. Por ejemplo, los importantes asentamientos prehispánicos de San José Mogote, Cerro de las Minas y Guiengola se encuentran cubiertos de grafiti o en el olvido. Y decenas de museos comunitarios de sumo interés son ignorados por la señalética, los folletos y las redes sociales oficiales. Si no me creen, revisen estos folletos porque traje evidencia. Son los que nos están repartiendo aquí afuera y no es por demeritar la labor de quienes esforzadamente promueven turísticamente, pero es un hecho que aquí no van a encontrar a ninguno de los 12 museos comunitarios que hay a menos de una hora de Oaxaca. Así es que yo testifico que ante el fenómeno del turismo en Oaxaca, los museos y espacios culturales no hemos contribuido lo suficiente para que se trascienda el fachadismo, la folclorización, el centralismo y el consumo desinformado. Nuestro crimen no es de acción, sino de omisión. Y no es una omisión interesada, porque finalmente la mayoría de los museos son gratuitos. Que haya más turismo no es algo que nos mueva económicamente en todo caso. Ese es mi testimonio, espero que sirva para este juicio que se está llevando a cabo. La tercera y última testigo de la acusación, la señora Jimena Escalera Zamudio. Tiene 5 minutos. Buenos días a todos los aquí presentes, señor juez, testigos, jurado y público que nos acompaña. Debo reconocer que la posición en la que me encuentro como testigo es difícil. Por ello, para que mi postura sea entendida, me gustaría adentrarlos en este complejo caso que expondré el día de hoy. Partamos del hecho que nos tiene aquí reunidos, lo ocurrido entre el museo y el turismo, para después volver al inicio de mi particular historia. La pregunta que se me ha hecho es contundente. ¿El museo que se acomoda a la demanda y a los gustos del turismo es culpable de poner en riesgo a los contenidos y formas propias de las culturas que exhibe? Ante esta interrogante yo me cuestiono, ¿cómo señalar al museo como culpable cuando yo misma soy parte del fenómeno? ¿Cómo mantener una postura objetiva frente al caso? Puedo asegurar que a veces el museo no tiene otra opción más que ser presa de un contexto que lo lleva, más que aceptar las demandas del turismo, a moldearse conforme a ellas. Y no por el dinero, sino para subsistir, porque los riesgos mismos que implica la presencia desmedida de este turismo, que hemos calificado ya en varias ocasiones como depredador, orillan al museo a que pida a gritos una modificación de su misión, con fines de contrarrestar los efectos que este fenómeno conlleva. Ahora bien, quisiera sustentar mi postura en evidencia clara. Vayamos a mi historia. Soy testigo directo del Jardín Escultórico de Edward James, mejor conocido como Las Pozas, espacio nacido en Xilitla, dentro de un recóndito lugar de la Huasteca Potosina en México. A finales de los años 40, Edward James, su creador, adquirió 37 hectáreas de tierra para hacer una plantación de orquídeas. En 1962, una nevada acaba con la plantación y James decide levantar un jardín, cuyas plantas y flores fueron erigidas a través del uso de varillas y concreto,
creando así una serie de edificaciones con formas orgánicas que convivirían con la propia flora y fauna de la zona. Al morir en 1984, su jardín quedó flotando en una especie de limbo, sin saber cuál sería su destino, hasta que en los 2000 fue abierto al público de manera oficial para que pudiera ser visitado. Así, el secreto mejor guardado de la Huasteca dejó de ser secreto para convertirse en asunto de dominio público. Pero ¿quién es el culpable? ¿El turismo por querer conocer un lugar cuya imagen aparece en todas las campañas de promoción turística de México y en las redes sociales de un sinfín de conocidos? ¿O los responsables de propiciar el turismo desmedido, aun cuando no se cuenta con las condiciones necesarias para recibirlo? ¿Estaba el jardín preparado para recibir tan solo el año pasado 333,000 visitantes? Por supuesto que no. Debo compartir la constante crisis de identidad de la cual soy testigo. El jardín no es un jardín, aunque tiene muchos árboles y flores, pero tampoco es un balneario, aunque la gente va a nadar a las pozas. Tampoco es un parque, ni mucho menos se trata de un sitio arqueológico. Ha llegado el momento de que el jardín se defina como lo que debe ser y se convierta en un museo. Quizás a simple vista no corresponde con los parámetros de un museo, sin embargo, es un espacio al servicio de la sociedad, que resguarda una colección, conserva, investiga, expone patrimonio natural y cultural, es de la humanidad y sobre todo recibe muchos visitantes. Ahora, vayamos rápidamente a conocer la visión de este espacio. El jardín escultórico de Edward James pretende ser reconocido como un bien mixto, entendiendo lo anterior como la comunión entre lo natural y lo cultural, dando al resguardo de un patrimonio biocultural que se identifica por haberse constituido como una ventana de oportunidad para el desarrollo local y regional de la Huasteca. Aquí tenemos un primer punto fundamental para mi testimonio. De acuerdo con esta misión, la presencia del jardín implica el surgimiento de oportunidades que benefician a las comunidades que lo rodean. Sin lugar a duda, esto es absolutamente cierto. La economía de Xilitla gira en torno al turismo, que año con año ha ido en aumento, y más aún después de haber sido nombrado Pueblo Mágico en 2011. Sin embargo, los beneficios económicos no necesariamente se traducen en vínculos comunitarios. Hay mucha gente del pueblo que lleva toda su vida yendo a nadar a las pozas y que nunca ha entrado a la zona donde están las estructuras, ni conoce la obra de Edward James, cuando mucho la ha visto de lejos. La comunidad local ha perdido su interés en el jardín, sobre todo las nuevas generaciones, que cansadas de pensar en convivir con el tumulto de turistas que lo invade, prefieren evitar acercarse. Es un hecho que los jóvenes tienen mayores oportunidades de trabajo gracias al jardín, pero también menos interés. La comunidad no tiene un lazo afectivo y rechaza este lugar porque siente que lo suyo ya no le pertenece. El jardín se ha convertido en un lugar donde la entrada ya no es libre. Pertenece a una organización que lo resguarda y mantiene para que pueda seguir existiendo. Pero también esta organización tiene reglas y dicta nuevas formas de transitarlo y de vivirlo con fines de una mejor convivencia al interior. En resumen, los efectos del turismo ahuyentan a la comunidad local. Y justamente eso es lo que me lleva a testificar en esta sala y a constatar que efectivamente he visto demasiado. Grandes cantidades de turistas que han llevado este jardín al borde literalmente del colapso. Los efectos negativos se traducen en destrucción de sitio, riesgo del patrimonio, deterioro de vínculos comunitarios, alteración de la flora y fauna. Pero también el turismo ha perfilado aquellas decisiones que se van a tomar de aquí en adelante, que son decisiones que van encaminadas directamente a la salvaguarda del jardín. Estos efectos son los causantes de que este espacio tenga la urgencia de reformularse y de reconcebirse en términos conceptuales y espaciales a partir de la demanda del público. Terminando, por favor, señor testigo. Termino. No es precisamente que el museo se acomode a los gustos del turismo, al contrario, las nuevas políticas harán que el visitante tenga más restricciones en el sitio y que probablemente se enoje, pues sus deseos se verán limitados. En este caso entiendo la culpabilidad del museo, en donde definitivamente el peso que tiene el turismo en las tomas de decisiones es grande y la misión original del lugar termina viéndose comprometido. Es por eso que, como confesé ante ustedes al inicio de mi testimonio, mi posición es difícil. El turismo es el culpable que nos llevó a modificar todo lo que éramos. Nuestra misión, nuestra forma de pensar, nuestra manera de relacionarnos con otros. Sin embargo, no somos los villanos. Somos más bien un ente maleable al cual solo le resta adaptarse o morir. Muchas gracias, su señoría, y al público.
A continuación va a hacer su defensa la profesora Sharon Hill. Your Honour, counsel for the prosecution, expert witnesses, and ladies and gentlemen of the jury. Damas y caballeros del jurado, quiero empezar mi defensa al preguntar ¿qué y quién es un turista? Yo quisiera que ustedes, miembros del jurado, se pregunten algunas cosas y que reflexionen. Ustedes han sido un turista cultural, han visitado en alguna ocasión un museo o una institución cultural como turistas. ¿Cuál fue su experiencia ahí? ¿Qué aprendieron? ¿Cómo les enriqueció esa visita? Después de escuchar el caso de la Fiscalía, me empiezo a preguntar ¿en qué se basa nuestro miedo al turismo? ¿Es un tipo de snobismo cultural? Se basa en la idea de que nosotros, los profesionales de la cultura, somos los conocedores culturales que viajamos para ampliar nuestras mentes, para reunirnos con los colegas, para hacer investigación y para explorar. Pero la masa, los otros, son solo meros turistas. Creo que esto es una arrogancia de la clase media. Creo que habla desde una posición de privilegio. Con frecuencia en el sector de los museos nos preocupamos de estar en contacto con las comunidades que no vienen a nuestro museo. Nos preocupamos que las comunidades no entiendan ese capital cultural. Pero el turismo y la regeneración cultural pueden ayudar a construir el capital cultural y también puede proporcionar inversión y trabajos. Me pregunto si estamos nerviosos de que si incluimos al turismo cultural en nuestros planes de desarrollo de públicos, dejemos a alguien fuera. Pero puedo decir con certeza que si atendemos a los turistas bien, vamos a atender también bien a nuestras comunidades locales. ¿A quién pensamos que estamos incluyendo si estamos incluyendo a los turistas culturales? Deberíamos de poner un grupo de turistas sobre otro. Los estudiantes que ahorran para viajar y poderse ir a un año que han tomado libre para ir a otro país, los debemos de excluir. A los pensionados que realmente también deben de estar incluidos. Familias que han tomado viajes de un día o que se han ganado vacaciones para viajar de manera nacional o internacional, los debemos de excluir. Yo puedo decir que el turismo cultural puede darnos un sentido de identidad y de lugar muy fuerte. Les voy a dar ejemplos que tenemos en el Reino Unido. Hace 2 años tuvimos la gran exposición de Newcastle Gateshead. Esta exposición que atrajo a gran parte de la sociedad. Atrajo a 3.8 millones de visitas en 300 eventos durante 80 días. También podemos decir que el 85% de los residentes locales dijeron que se sentían orgullosos de tener esta exposición en la región y 84% de los visitantes lo recomendaron a amigos y familiares. Otro ejemplo del Reino Unido es que también Hull, una ciudad en la parte noreste del Reino Unido, fue nombrada como la Ciudad de la Cultura 2017. Cuando se le nombró, la gente se rió, dijeron, bueno, ¿qué cultura hay en Hull? Entre el consejo de la ciudad que estuvo trabajando con los residentes, qué es lo que ellos decían de Hull o lo que le decían a la gente que estaban fuera del área, dijeron, Hull huele a pescado. Y eso es porque la economía se basa en la industria de la pescadería. Y esta ciudad de la cultura atrajo a un público total de 5.3 millones que asistieron a más de 2.800 eventos y actividades culturales. La mitad del público eran de Hull y el 95% de los residentes de la ciudad asistieron por lo menos a una actividad cultural. El valor de ese turismo fue más de 300 millones de libras y generó 800 nuevos puestos. Pero podemos decir que 3 de 4 residentes de la ciudad dicen que se sienten orgullosos de vivir en Hull.
Y el último ejemplo es Derry, una ciudad en la parte norte de Irlanda. Derry, como muchos lo han de saber, es el lugar donde nacieron los diferentes levantamientos. Y esta es la ciudad de la cultura del 2013 y ahora es una atracción cultural en la parte norte de Irlanda. También en un lado de la ciudad se tenían los cuarteles de las tropas donde estaban ahí en 1972 y desarrollaron también 10,000 eventos en exteriores, y esta ciudad ahora tiene ya una estrategia cultural de 10 años. Mi punto es que cuando se crea una exhibición del turismo, da beneficio a la gente local. Y también puedo hablar de cómo podemos trabajar con esta idea de que a veces se tiene esta desnificación, porque pensamos que los turistas no quieren lo intelectual, este tipo de programación. Ni no hay que subestimar tampoco al público, a los turistas. Sobre sustentabilidad, sí, hay un proceso y tenemos que abordarlo, pero hay maneras en que los museos pueden alentar y pueden incentivar actividades sustentables, como utilizar el transporte público, como se hace con el Fondo Nacional para el Turismo en el transporte. Y también en 2017 fue el turismo sustentable establecido en Naciones Unidas. Ahora están empleando también prácticas ambientales y se reduce, se reutiliza, y tenemos también estos edificios culturales, y también se tienen beneficios económicos sociales para las comunidades locales. Estas son las cosas que podemos y debemos hacer, pero también tener una conversación de todos en nuestros museos deben de trabajar. Tenemos que equilibrar también la cantidad de turistas que vienen a nuestros museos y ver los beneficios que tenemos al estar expuestos y al participar con nuestras colecciones, con nuestra programación, e irse a casa y comportarse y pensar de manera diferente. Su señoría y damas y señores del jurado, quiero terminar con lo siguiente. La descolonización ha sido una conversación en esta conferencia, y eso lo vamos a comentar también el día de mañana. Hace 2 semanas en París hubo un seminario de líderes africanos culturales, y en ese seminario presentaron el caso de regresar su herencia cultural, y dijeron: necesitamos que regrese nuestra herencia cultural, nuestro patrimonio cultural, para enseñar a las nuevas generaciones sobre nuestros patrimonio tan diverso y rico, y lo necesitamos porque queremos tener una economía cultural basada en el turismo. El turismo es importante para los museos. Vivimos en tiempos desafiantes de intolerancia y de miedo, y el miedo es el otro. Si nosotros ampliamos nuestros horizontes, si vemos más allá de nuestros pequeños límites, veremos a nuevas culturas, veremos diferentes pueblos, veremos diferentes maneras de vivir y de ser, y eso es lo que puede darnos el turismo cultural. Muchas gracias. Bueno, es el lugar entonces para los testigos de la defensa. En primer lugar, el señor Joel Aguilar de México, que creo que viene acompañado de un turista. Hola a todos. Bueno, escuchando justamente la otra parte que defiende el tema del no uso, del no uso y el aprovechamiento por los turistas de los museos, pues nosotros estamos justamente para exponer el caso de la otra parte, ¿no? Quiero empezar por presentarles a Rafa. Rafa es un vigilante del MOAC. Y Rafa va a exponer justamente la parte que tiene que ver con su experiencia con el público, ¿no? Bueno, si bien los casos que han presentado hasta ahorita ponen a los turistas en los museos pues en una posición totalmente adversa,
pues no se puede dejar de lado que los turistas culturales, yo creo que todos los que estamos aquí en algún momento de nuestras vidas lo hemos sido, pues traemos otras cosas que no necesariamente los públicos locales llevan a los museos, ¿no? Y es algo con lo que todos los museos pues tienen problemas todo el tiempo, ¿no? Lo que hacemos los turistas culturales normalmente es que llevamos ingresos. Prácticamente todos los estudios de público que hay sobre museos dicen que el público que mayoritariamente consume en la tienda, consume en el restaurante, consume en el café, es el turista cultural y no necesariamente el público local. El público local tiene otros intereses que tienen que ver más con cursos, talleres y otras cosas que no son realmente el ingreso más fuerte para el museo. En este caso, pues simplemente todos estos ingresos lo que permiten al museo es subsistir simplemente en cuestiones de mantenimiento, en tener sus instalaciones al día, en que el público tenga unos baños dignos, que las luces funcionen. También apoyan justamente un montón de programas públicos que hacen que los talleres sean mucho más económicos para la gente en general y sobre todo para los públicos locales, y sobre todo en algunos casos, por ejemplo en el MUAC apoyan inclusive hasta la compra de obra para enriquecer las colecciones de los museos, ¿no? Rafa les va a platicar un poco desde su experiencia como… Hola, yo soy Rafa y soy vigilante del MUAC, y desde mi experiencia… Gracias. Desde mi experiencia puedo contarles que desde que conocí a Joel y a otros turistas internacionales, pues mi vida ha sido más feliz porque ya no me aburro en las salas. Antes solo tenía mucho tiempo libre y me ponía a ver videos de YouTube y se me iba el día en eso, pero ahora puedo intercambiar experiencia, puedo compartir cultura con estas personas e incluso a veces paseo también con ellos. Entonces, para mí es muy importante el turismo porque también incentiva y beneficia al museo, y no solo al museo, sino también al entorno, al contexto del museo y al país. Y bueno, mis amigos de vigilantes del Louvre se quejan mucho porque dicen que hay mucha afluencia, pero yo sería feliz allá. La verdad es que pues se ve que se la pasan bien y bueno, yo siento que más bien estoy a favor de eso. Está bien que haya mucho turismo. Si no, ¿qué sería de estos museos con el público local? Quizá no se darían abasto. Y bueno, esa es mi experiencia. Bueno, ya nada más para cerrar, yo creo que algo muy importante que había dicho la fiscal, ¿qué preferimos, que el museo muera de fama o muera de abandono, ¿no? Creo que ese es un punto importante. Yo creo firmemente que en este caso, con un buen programa de manejo de visitantes, pues los dos podemos coexistir y las dos cosas pueden funcionar perfectamente bien. Muchas gracias. Gracias. El siguiente testigo de la defensa, el señor directamente desde el Paraguay, Damián Cabrera. Buenas tardes. Mi testimonio va a ser breve y un poco dubitativo. Creo que el Paraguay no es necesariamente un importante destino turístico. Es un espacio insular acotado, rodeado de tierra y refugio ocasional o accidental de algún viajero. Es quizás no un destino turístico, pero ha sido sí un destino colonial. Me gustaría desplazar un poco la idea de turismo de su cierre vinculado con privilegios particulares y con una industria particular que piensa la experiencia del espacio y de la cultura como materia de consumo y que implica una decisión de consumir y de pagar por los productos objetos de consumo. Los sujetos migrantes, sujetos de paso, errantes o que buscan un nuevo espacio donde construir horizonte de futuro, los sujetos obligados a movimientos forzados por razones políticas o económicas, implican además o participan de una forma de experiencia del espacio que quizás de forma crítica podamos llamar también turismo. Y el museo puede quizás ofrecer una instancia de construcción de comunidad, de conocimiento,
de diálogo y de interpelación que posibilite un conocimiento del lugar coyuntural ocupado o por el que se está de paso. No solo los viajeros que están de viaje a Buenos Aires o San Paulo y lamentablemente tienen que hacer una escala en Asunción y aprovechan para visitar el museo que está a pocos minutos del aeropuerto, son turistas. También son turistas los indígenas que se toman una selfie frente a un lienzo de Luis Felipe Noé, por ejemplo. ¿Será que podríamos decir que los estudiantes son también turistas? Los migrantes académicos que eligen o se ven obligados a cruzar a través de las fronteras y hacer uso y experiencia del lugar, de practicarlo, de consumirlo en el sentido antropofágico y geofágico. En el Centro de Artes Visuales Museo del Barro, donde trabajo, tenemos un programa de visitas guiadas para estudiantes del interior de Paraguay. Se trata de un apoyo a la movilidad, sobre todo al transporte, a la oferta de actividades lúdicas en sala y una merienda, es lo mínimo que podemos y lo máximo que podemos ofrecer. Es un turismo fomentado por la propia institución, como el pariente que envía un pasaje a su primo distante para que lo venga a visitar. Los niños tienen en algunos casos no solo una única oportunidad de salir de sus espacios de procedencia, sino de visitar un museo y de entrar en contacto con visualidades y poéticas populares e indígenas consideradas en su dignidad, sobre todo en una sociedad que estereotipa lo campesino y lo indígena. En algunos casos, ver valorada inclusive la producción de sus propios lugares de procedencia, y que de alguna manera quizás esta experiencia podría incidir en su autoestima. Pero para muchos también es una oportunidad de entrar en contacto con producciones eruditas y obviamente las producciones indígenas y campesinas en nuestro museo son consideradas eruditas en tanto un saber y una sensibilidad profundas, que no tienen lugar precisamente en otro espacio. Quizás ese turismo no se trate de una necesidad para estas personas, este otro turismo, pero sin duda alguna puede constituir una importante oportunidad. Gracias. En un esfuerzo de producción de la defensa, ha invitado a la última testigo desde el país de Gales, la señora Helene Fischer. Tiene 5 minutos. Your Honor, members of the jury. Su señoría, miembros del jurado, lo que he estado diciendo en estos días desde que llegué a Oaxaca es, me llamo Khaled, soy de Gales, es lo que más he dicho en Oaxaca. Como sabía que iba a participar en este juicio, he tratado de recordar cuántas personas me dijeron, ¿eso es en Inglaterra? Cuando no, yo vengo de Gales. 16 personas han ido a Gales o sabían de la existencia de Gales, ya sea por sus propios conocimientos o porque habían visto la serie de televisión La Corona, The Crown. Y como a mí no me encanta la monarquía, la verdad nunca he visto el programa. 14 personas, por suerte, piensan que mi país está en Inglaterra, pero no somos parte de Inglaterra. Tenemos nuestra propia lengua, Camaraic, tenemos nuestra propia cultura y también le diría que tengo algunas personas aquí que cometieron el crimen de decir que Gales era parte de Inglaterra y están aquí para ser enjuiciados al ratito. Yo protejo mi cultura y mi idioma, pero también soy una persona que le da mucho orgullo su cultura y lo quiere compartir con el resto del mundo. Y creo que la mejor manera de que esto suceda es que más personas vengan a Gales y que experimenten con Gales ellos mismos, lo cual me trae a mi propia institución, el Museo Nacional de Gales. Somos 7 museos ubicados en todo el país de Gales y tenemos la colección de arte, historia social, ciencias naturales y la historia de nuestro país.
Nuestro objetivo es inspirar a las personas y cambiar las vidas. Y clave para esto es el artículo 27 de la Declaración de las Naciones Unidas de Derechos Humanos, que dice que todos tenemos el derecho de participar libremente en la vida cultural de nuestra comunidad. Esto se dio a conocer particularmente últimamente con lo que sucedió en el Museo de Historia Natural, en donde el Museo Local de Historia Natural. Más de 120 organizaciones trabajaron con nosotros en un proyecto que logró que miles de personas participaran en la transformación de ese museo y que sigue siendo parte de lo que hace el museo hoy en día, y permitió que nos nombraran el Museo del Año, porque los jueces dijeron que ese lugar mágico había sido creado por la gente de Gales para todo el mundo y es conocido como uno de los museos uno de los mejores museos del mundo. Y es bueno porque ofrece mejores instalaciones para los visitantes y porque están interesados en esta nueva manera de trabajar. Han aumentado sus gastos en la tienda, en el parque y en el estacionamiento. Y además quisiera yo decir que muestra que es una manera de mostrar lo que estamos haciendo en Gales, particularmente en el sur de Gales, que es un museo que está basado en el mina de carbón en la zona. Tiene un papel muy importante en la zona porque crea muchos trabajos y desarrolla muchos programas para tratar de evitar el aislamiento social, y también porque desarrolla programas para los ex mineros que sufren de demencia, y la experiencia de bajar a las minas de nuevo les ayuda a comunicarse de nuevo con sus familias. Pero también es un lugar que apoya el turismo cultural y ha ayudado a los negocios locales, donde hay un intercambio y donde los visitantes pueden compartir sus propias experiencias. Crea esto un diálogo entre las culturas y aumenta la conciencia de que estamos mucho más conectados que separados todos los seres humanos. No deberíamos de tratar de inspirar a nuestros visitantes, sino que también debemos de aprender de ellos y ser inspirados por ellos. Un museo no puede cumplir con su misión social si niega los derechos de su comunidad a hablar directamente acerca de su historia a todo el mundo y que los visitantes compartan sus historias con el museo. Gracias. Realmente el esfuerzo de la Fiscalía y la Defensa yo creo que nos lleva a un punto bastante complejo para poder decidir. Y yo me pregunto si algunos de ustedes, me refiero a ustedes del jurado, tienen una experiencia capaz de formularse en 2 minutos que quiera expresar a todo el resto de la gente. Está invitado a subir al estrado en un acto democrático sincero. ¿Alguno levante la mano que quiera contar en 2 minutos, solo 2 minutos, su experiencia con relación al turismo, ya sea a favor o en contra? ¿Tenemos un voluntario? Bueno. Me llamo Marcos y voy a hablar en nombre del Jardín Botánico de Vallarta. Es un jardín que básicamente la mayoría de sus visitantes son turistas americanos. En Vallarta hay un problema grande del crecimiento de la ciudad debido al mismo turismo, y esto está consumiendo la selva, y es gracias a la vez al turismo que el Jardín Botánico ha podido expandir su terreno y hacer una reserva natural privada. Entonces, yo creo que ha crecido 400% el tamaño original del jardín gracias solamente a las donaciones que el turista extranjero ha aportado. Entonces, en mi experiencia, sí genera a la vez que la destrucción de la ciudad por la expansión de Vallarta, la conservación de la naturaleza. Entonces, igual que los demás testigos, estoy en, no sé si es del lado izquierdo o del lado derecho. Muchas gracias por su indecisión. ¿Algún otro voluntario? Aquí tenemos una voluntaria. 2 minutitos, por favor.
Hola, señor juez, abogadas, jurado. Mi nombre es Paulina Rolero, soy jefa de comunicaciones y públicos del Museo Chileno de Arte Precolombino. Quiero contarles un poco, ¡eso! ¡Chao, Piñera! Quiero contarles un poco la situación de nosotros. Somos un museo que está a punto de cumplir 38 años de historia, un museo que es referente imagen país, un museo que nació como un espacio dedicado a la investigación y a la ciencia, que dialogaba entre sus pares también, pero que empezó a convertirse en un lugar en el que solo transitaban los turistas. Si tú vas a Santiago, tienes que pasar por el Precolombino. El año pasado fuimos escogidos por TripAdvisor como el museo número 1 de Chile y el 15 en América del Sur. Pero no estábamos mirando a la gente, quien es nuestro público. Tenemos una crisis en el sentido de que un tercio del financiamiento recae en la venta de entradas, entonces dependemos del turista. Pero también nos dimos cuenta que tenemos una responsabilidad social importantísima y teníamos que acercar a nuestro público local, a la gente del barrio, a la gente de Santiago. Así que estamos en una encrucijada porque de una manera que trabajamos esto fue rebajar el tarifario para el público local para que se acercaran, pero por otro lado se la subimos a $10 a los turistas para que nos vengan a conocer, porque ellos sí tienen el poder adquisitivo para pagarlo y en Chile todavía no tenemos el hábito de pagar o en el fondo entender de que la cultura también y sus trabajadores tienen que tener un financiamiento. Así que ayúdennos a entender cómo podemos avanzar. Gracias. Muchas gracias. Tenemos tiempo para uno o dos más. Aquí, allá al fondo hay... A ver, tenemos ya las dos siguientes piezas. Adelante. Bueno, sí. Hola a todos, mi nombre es Alejandra, de aquí de México y represento al Museo de la Luciérnaga de Nanacamilpa, Tlaxcala. Gracias, sí. Pues este museo es relativamente nuevo y nació como una urgencia, una respuesta a la extinción de la luciérnaga, ya que cuando se abre al turismo, en 3 años se ha visto el 50% de disminución de la población de luciérnaga. El museo es una respuesta a un intento desesperado de investigación para saber cómo recuperar esta especie, cómo saber cuidarla y compartir a los turistas igual esta necesidad de conservar la biodiversidad y cómo hacerlo desde su casa. Entonces, consideramos que el turismo puede ser una fuente incluso de difusión para conservar, para que nazca este sentimiento de conservar el patrimonio natural y cultural, pero también es un riesgo permanente para destrucción del mismo. Gracias. Allá al fondo... Ah, ya está acá. Bueno. Hola, ¿qué tal? Buena tarde. Durante mucho tiempo trabajé en Museo de la Luz, Museo de Divulgación Científica de la UNAM. Este museo estuvo situado en el extemplo de San Pedro y San Pablo, donde actualmente está el Museo de las Constituciones. Y llegaba mucho turista pensando que era el templo de la luz. Cuando les hablábamos del espectro electromagnético, no sabían dónde dejar su veladora. El día que por primera vez iba a cerrar Museo de la Luz, porque hubo un periodicazo que era, se apaga la luz del Museo de la Luz. No llegaron los turistas a salvarlo, llegó todos los vendedores ambulantes cercanos a la zona, con pancartas a introducirse al museo, pidiendo que no les quiten un museo de su localidad. Los esperamos en el Museo de la Luz próximamente en Yucatán, porque se va del centro histórico y lo trasladan a otro lado. Estamos en una situación que no hay a dónde irse. Muchas gracias. Bueno, hemos tenido, no tenemos tiempo para más testimonios, hemos tenido, creo que, argumentos muy fuertes desde ambos lados del sector. Así que ahora lo que yo les voy a pedir a ustedes es que con la ficha que tienen en sus manos, sean ustedes el jurado
los que depositen esa ficha en una u otra caja. Las cajas están aquí. Ahí dice a favor y aquí hay otra que dice en contra. Y acá la escribana es la que va a determinar la cantidad de fichas. O sea que de una manera ordenada, si pueden depositar las fichas y luego haremos el resumen con el resultado final. Señores del jurado, en contra. Quieren saber qué es a favor y qué es en contra. Votar a favor es que es inocente el museo que se adapta a la necesidad del turismo. Votar en contra es decir, que el museo que adapta su gestión y su misión a lo que el turismo espera, tiene que ser condenado, es culpable. ¿Adaptarse o no adaptarse? Exacto. Veredicto del honorable jurado. Con total transparencia y un ejemplo de civilidad, el jurado ha determinado que inocente, el museo inocente. Gracias, muchas gracias.